Cuando vamos al supermercado queremos elegir carne. Bueno, está la carne que está en el mostrador o también carne envasada. Eso tiene una técnica muy especial. La doctora Milagros Medina nos contó cómo es el manejo de la carne envasada y cómo se hace su selección. Podemos definir que la maduración es el proceso para la obtención de la carne, ¿sí? Es un proceso por el cual pasa al tejido muscular, que es propiamente dicha la carne bovina. Antes de ser carne es músculo, ¿sí? El tejido muscular del animal, para convertirse en carne, ¿sí? Es un proceso que es llevado teniendo en cuenta varios factores. Se tiene en cuenta la temperatura, el proceso de enfriado, la bajada del pH también es importante, y el tiempo en horas que debe llevarse a cabo de maduración. Hablamos, el tiempo mínimo es 24 horas, extendiéndose a 36, 48, 72 e inclusive más horas, dependiendo siempre del mercado. El envasado al vacío es una técnica de conservación del alimento y lo que busca es de alguna manera extender la vida útil. Todos sabemos que la carne es un alimento altamente perecedero y siempre decimos que en realidad la carne en sí es inocua. El problema lo hace el procesamiento de esa carne, ¿verdad? Desde las manipulaciones que se hacen en la zona de producción como posterior. ¿Qué temperatura debe mantener la carne desde que sale del frigorífico hasta que llega a las góndolas de los puntos de venta? Al momento de la faena el animal viene con una temperatura de 36, 37, 38 grados y debe de hacerse una bajada paulatina de esa temperatura. No debe ser muy rápida ni tampoco muy lenta porque ahí vienen asociados los problemas que van a incidir en la calidad final de ese producto. Pero cuando hablamos de la temperatura en que debe ser transportada, porque esa es la principal limitante del envasado al vacío, que es mantener la cadena de frío. Eso es muy importante. Lo ideal cuando se produce esa carne está en 0 grados, menos 1 grado, o 1 grado o 2 grados más o menos en frigorífico. Desde el momento en que sale debe de tratar de mantenerse, inclusive tratar de llegar a lo máximo a los 4 grados. Sabemos que en las góndolas de los supermercados es difícil tener esa temperatura, pero lo más importante, tratar en lo posible, cuanto más baja esté la temperatura, mejor. Temperatura de 7, 8 grados todavía son consideradas ideales, no las óptimas, pero sabemos que después eso va a ser transportado hasta nuestros hogares. Ahí también es muy importante, cuando compramos carne envasada al vacío, mantener en la parte más alta del refrigerador. Como digo, tratar de que las condiciones sean las más óptimas y la menor temperatura posible. ¿Qué detalles debe tener en cuenta la persona que va a comprar carne envasada? El ser humano es una persona de hábito y de costumbre. En nuestro país, estoy hablando de los tiempos de mis padres, de mis abuelos, iban a la carnicería y buscaban la carne más fresca posible, ¿sí? Hoy por hoy se han visto, en base a varios estudios, que cuanto mayor sea el grado de maduración de carne, principalmente es más palatable. Siempre hablando y teniendo en cuenta lo que es la parrilla, carnes a la parrilla. Entonces, cuando nosotros obtenemos o vamos en compra de esa mercadería, buscamos que tenga la mayor cantidad de días posibles de maduración, ¿sí? Cuando observamos, leemos la etiqueta, vemos que se produjo hace un mes atrás, está en condiciones perfectamente óptimas, siempre que se haya tenido en cuenta la cadena de frío, ¿verdad? Hablamos hasta inclusive 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Obtenemos esa carne y llevamos a la heladera. Como no la vamos a consumir en la semana, lo que hace la ama de casa o las personas que están relacionados con eso, la congela porque dicen que todavía no la van a consumir. No, ese es el primer error que cometemos. Lo ideal es colocarla de vuelta, repito, en la parte más fría del refrigerador. ¿Qué pasa? Si en realidad ocurre el proceso en que alguien la congeló, queremos dejar la salvedad que el proceso de descongelación ideal es un día antes bajarla al refrigerador, ¿sí? O en todo caso en la mañana que se va a preparar o producir esa carne. El error que cometemos todos, porque yo en su momento cometí ese error, es no descongelarla al microondas, tampoco derramarle agua caliente, porque sí o sí eso va a afectar en lo que es la fibra muscular. Hay una serie de fenómenos físico-químicos que ocurren, que siguen ocurriendo, a pesar de que el animal ya fue faenado bastante tiempo atrás, sigue habiendo procesos físico-químicos allí, entonces se va a alterar la estructura muscular, vamos a decirle. Entonces se recomienda no descongelarla así con agua caliente, sino que más bien en un chorro con
agua fría. Cuando nosotros vamos a elegir una carne en la góndola, vamos a tener en cuenta qué es lo que queremos para nuestra parrilla. La verdad que hay varios productos hoy en día de calidad diferenciada, de varias marcas, tanto de las industrias como de las asociaciones. Lo que observamos es, primero, tener en cuenta esa fecha de producción, ¿verdad? Cuanto más antigua es, relativamente mejor, ¿verdad? Y observamos principalmente la presencia de jugo, ¿sí? Es normal que dentro de ese envasado exista un líquido, porque la carne va a desprender sí o sí un jugo, pero que no sea en mucha cuantía. Si estamos ante productos que tienen un exceso de jugo, es porque probablemente hubo algún fallo en el proceso de maduración, en cualquiera de las etapas. En cuanto a la grasa, ¿sí? Sabemos que la tapa cuadril o la picaña es un corte por excelencia con una buena cobertura de grasa, entonces buscamos aquel que tenga una mayor cantidad de grasa. Es más, en la industria se clasifican las tapas cuadril según el espesor de esa grasa. Por supuesto, acceden a los mejores mercados las que tengan mayor cobertura. Hoy por hoy Brasil es el neto comprador de tapa cuadril, porque sabemos que los brasileros consumen bastante la famosa picaña, y tenemos en cuenta que esto va a ser puesto en parrilla. Entonces lo ideal es que tenga una cierta cobertura de grasa. Sabemos que la grasa juega un papel importante en la palatabilidad del corte, entonces se debe cocinar con la grasa, y en todo caso para las personas que tengan algún tipo de restricción alimentaria o algún tipo de dieta, como en el caso del colesterol, posterior a la cocción se debe retirar a la grasa para poder sentir el sabor de la carne, ¿verdad? ¿La carne envasada debe expedir un olor diferente? Es que al momento de preparar la carne, lo ideal es abrir unos 30 40 minutos antes de poner al fuego, y se desarrolla un primer olor o un primer aroma que es un poco ácido. Eso es un indicativo del proceso de maduración que se lleva a cabo. Son responsables las bacterias ácido-lácticas que participan justamente en el proceso de maduración de la carne, así que eso es normal, no tenemos que asustarnos o rechazar eso. Pasado unos 15 o 20 minutos, se hace, se comprueba el segundo aroma, el segundo olor, donde ya la carne adquiere su olor característico o sui generis. Y lo mismo acontece con el color. A veces vemos que la carne envasada al vacío tiene un color no muy atractivo, es más bien un color violáceo, púrpura, que no nos da tanta buena espina, vamos a decirle. Entonces, eso nada más es porque está en una atmósfera carente de oxígeno. Cuando nosotros abrimos el empaque o el envase, toma contacto con el oxígeno, y transcurridos unos 15 o 20 minutos de vuelta, al estar en presencia del oxígeno, adquiere de vuelta ese color rojo cereza o rojo brillante. Eso también es normal, no, al contrario, no es un indicativo que la carne está en pésimas condiciones, todo lo contrario, que ha sido preparada en condiciones óptimas. ¿Hay diferencias de la carne entre animales criados y alimentados a pasto y aquellos que fueron terminados en confinamiento? Hay condicionantes, no son determinantes, pero que van a incidir en el sabor final de la carne, en la calidad de esa carne, de animales que han sido alimentados en pastoreo, que es lo que pasa con la cuota Hilton. El mercado europeo precisa esa carne, hay un mercado que está dispuesto a cuanto más natural sea, mejor. Y también el confinamiento, ¿verdad? Lo que se hace en el confinamiento es, sobre todo, ayudar un poquito con la cobertura de grasa, ¿sí? A mayor deposición grasa, mayor terminación de los animales en el menor tiempo posible, ¿verdad? Alcanzar el peso óptimo de faena. En realidad, lo que hacíamos la comparación con la carne argentina, como siempre digo, la carne argentina es excelente, pero en ese caso, la mayoría de la carne, el bife de chorizo argentino o la famosa entraña que comemos, generalmente proviene de animales con sangre europea, el Angus, que es tan extendido en Argentina, que se caracteriza por su palatabilidad, ¿sí? Sin embargo, nuestra carne chaqueña, la carne paraguaya, que se caracteriza por ser del suelo chaqueño, tiene un sabor diferente, tiene un sabor, y como siempre decimos, yo soy defensora de la carne paraguaya, tenemos una carne excelente. Siempre se dice que la carne uruguaya, la carne argentina, la carne australiana, perfecto, pero Paraguay hoy por hoy tiene una carne que dista muchísimo de lo que era 10 o 15 años atrás, así que tenemos calidad. Y más que nada, como mencionaba, solamente países como Argentina y Paraguay pueden consumir todos los fines de semana un asado. En otros lugares está destinado a personas con un alto poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, hacer esa salvedad, que apostemos a lo nuestro. La carne paraguaya, esto recién empieza y depende de todos los eslabones, como decía, de los productores, depende del trabajo que hace el Servicio Nacional, del trabajo que hace la industria, de que hacen las empresas privadas como nosotros, para poder seguir
impulsando nuestra carne, ¿verdad? Y mencionaba también la necesidad de contar con un sistema de tipificación a nivel país para poder seguir diferenciándonos y impulsar cada vez más nuestra carne a lo que es el mercado, tanto local como el extranjero, ¿verdad? ABC Rural recorre el país de punta a punta y puede ver cómo la agricultura y la ganadería crece eficientemente. Por eso nosotros seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. También hemos visto diferentes industrias y muchas de ellas son aquellas que están referidas a la agricultura y a la ganadería, con productos excepcionales que ya se exportan. Por eso nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce, pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caaguazú, Canal 9 Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.